A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una conocida fábula cuenta que cuando el invierno se acercaba, una cigarra, que se la había pasado cantando todo el tiempo, se sintió alarmada porque no contaba con alimentos para la ruda estación que era inminente. Entonces pidió ayuda a una hormiga que la rechazó y le dijo: Has perdido el tiempo cantando, sin trabajar, cuando podías acumular alimentos. Entonces ahora ponte a bailar. Y entonces le tiró la puerta en la cara para recordarle que no todo en la vida podía ser placer. Pero los tiempos cambian y una versión moderna cuenta que la cigarra visitó a la hormiga y cuando ésta la iba a regañar le contó que se iba a Europa, donde tenía un importante contrato y donde sí apreciaban su verdadero arte. Más allá de las nuevas interpretaciones, el autor de esta conocida fábula se llamó Jean de La Fontaine. Y su gran mérito al acudir a los animales fue enseñarnos a decir que las palabras podían decir más de lo que en apariencia dicen. Por ejemplo, el león, símbolo de los reyes y poderosos, podía aparecer como un ser brutal, injusto, tiránico. Y ni los reyes ni los poderosos podían ofenderse, ni tenían cómo protestar, porque la historia que se contaba era la de un león, no la de ningún ser humano. Para gloria de la literatura y la sabiduría, Jean de La Fontaine estaba naciendo un día como hoy, 8 de julio de 1621. Y sus obras de cuervos y tortugas, de hormigas y cigarras, de ratas y leones, tan divertidas para los niños, enseñan también a los adultos que quieran seguir aprendiendo sobre la vida con todas sus sutilezas. Las principales noticias del día. Titulares. 15 millones de dólares del narcotráfico habrían financiado el paro nacional según Lazo. El gobierno no descarta retomar consulta popular al finalizar mesas temáticas. Para finales de octubre próximo se pospone el funcionamiento de la nueva unidad especializada en delitos de corrupción y crimen organizado. La inversión extranjera cayó en un 45% durante el primer trimestre de 2022. Ecuador condena el ataque al ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Inflación llega al 4.23% en junio por precios de alimentos y transporte. En salud, ¿cómo actúa nuestro cerebro cuando tomamos una decisión? En política internacional, Game Over. Los editoriales serán de Roberto Aguilar. Lazo nos legará una guerrilla. Martín Pallares, Saquicela atrapado en sus mentiras. José Hernández, federalismo y ¿eso cómo se come, señor Nebot? Noticias del día. 15 millones de dólares del narcotráfico habrían financiado paro nacional según Lazo. El presidente Guillermo Lazo habló de 3 actores que participaron en los 18 días de paro nacional. Uno de ellos encargado del financiamiento. Esta es una alianza con el correísmo y en esta alianza habría participado un tercer actor, que es el que pone el dinero para las protestas de 18 días que habrían costado 15 millones de dólares. Y ese tercer actor es el narcotráfico, aseguró Lazo. Para el primer mandatario, este es el accionar político de un expresidente sentenciado por corrupción que vive prófugo en Bélgica y que busca alterar el orden público. Se refirió a Rafael Correa. Lo dijo en una entrevista con el medio argentino Infobae. El ministro Francisco Jiménez sostuvo que detrás de las manifestaciones hubo personas que intentaron pescar a río revuelto, gente que estaba en los puntos con propósitos de derrocamiento del gobierno, que luego se evidenció en la Asamblea Nacional. Había suficientes hechos
para estar claros de que había gente que buscaba la afectación muy grave del gobierno. Del financiamiento también tenemos elementos. Tendrán que ser terminados de revisar, agregó. Desde las movilizaciones, el gobierno de Guillermo Lasso ha insistido en que el narcotráfico financió el paro nacional. Gobierno no descarta retomar la consulta popular al finalizar las mesas temáticas. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, espera que las 10 mesas temáticas acordadas con el movimiento indígena avancen con claridad y tras ello no descarta la posibilidad de retomar la vía de la consulta popular. Así lo expuso este viernes 8 de julio de 2022. Son 10 mesas temáticas las que se definieron dentro de la metodología de trabajo entre el movimiento indígena y el gobierno el 7 de julio de 2022. También se acordó que el plazo de los 90 días para cumplir las demandas correrá desde el 13 de julio, cuando se ejecuten las 2 primeras mesas, focalización de subsidios y banca pública y privada. Tenemos confianza en que haya el tiempo suficiente para tomar buenas decisiones. Esperemos que a la vuelta de 60 días tengamos mayor claridad sobre el escenario que tenemos al frente y las decisiones que hemos ido tomando y hemos sido capaces de tomar. Y allí inclusive no descartamos la posibilidad de involucrar a otras instituciones como la Fiscalía, la Asamblea Nacional y quién sabe si a lo mejor, terminadas las mesas, podamos intentar definir un texto de consulta popular, expresó el ministro durante una entrevista en Radio Única. No se puede descartar nada, sostuvo Jiménez, sobre ese mecanismo constitucional. El trabajo con las organizaciones indígenas es un proceso inédito y en algún momento puede significar la construcción de nuevos esquemas de relaciones institucionales, por ejemplo, con el legislativo, proyectó. Jiménez dijo que se trabajarán 2 mesas temáticas por semana. Uno de los temas que corresponde tratar la semana del 11 de julio es el de la focalización de los subsidios. Para finales de octubre próximo se pospone el funcionamiento de la nueva unidad especializada en delitos de corrupción y crimen organizado. La nueva fecha para el inicio de actividades sería a finales de octubre en la nueva unidad especializada en delitos de corrupción y crimen organizado. Retrasos como los provocados por los 18 días de paro nacional en junio pasado generan reajustes en el calendario. Por ejemplo, de momento se llevan adelante las pruebas psicológicas a 109 de los 113 postulantes que superaron el mínimo de 30 sobre 50 puntos que se necesitan para pasar de la fase de méritos. Según el nuevo cronograma, estas pruebas deben concluir el 10 de julio próximo. En el artículo 18 del reglamento del concurso se define que la fase de méritos será calificada sobre 50 puntos y la fase de oposición también sobre 50 puntos. Esta última fase incluye una prueba teórica valorada sobre 20 puntos y otra práctica en la que estarán en juego 30 puntos. La evaluación psicológica no tiene un puntaje establecido en el reglamento, pero quienes no sean calificados como idóneos no podrán continuar en el proceso. Mediante este concurso se busca seleccionar un total de 14 jueces especializados en temas de corrupción y crimen organizado, 2 jueces de unidades especializadas, 6 jueces de tribunales especializados, es decir, existirán 2 tribunales y 6 jueces de salas especializadas de corte provincial para 2 tribunales que conocerán los recursos verticales de apelación. La nueva unidad judicial especializada tendrá sede en Quito, pero poseerá una competencia nacional. Funcionará con al menos 40 servidores, incluidos los 14 jueces, y los magistrados de esta unidad tratarán 44 tipos penales, 7 relacionados con temas de corrupción y 37 con el crimen organizado. La inversión extranjera cayó un 45% durante el primer trimestre de 2022. Entre enero y marzo de 2022, Ecuador recibió 138 millones de dólares de inversión extranjera directa. Ese monto es 45% menos que los 249 millones registrados en el mismo periodo del 2021. Según datos del Banco Central del Ecuador, este desempeño es el más pobre desde 2013 y refleja directamente los escasos proyectos concretados de gran infraestructura en el país. Además, también demuestra que luego de que se concluyera la construcción de las 2 megaminas Mirador y Fruta del Norte, sectores como el minero y el petrolero están frenados por la inestabilidad política y económica del país.
El ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, aseguró que en marzo que se están haciendo esfuerzos para revertir años de políticas en contra de la inversión privada. Sin embargo, la Asamblea negó y archivó la ley de inversiones, con lo que se perdieron oportunidades inmediatas y a mediano plazo. Andrés Rojas, economista y docente universitario, explicó que desde la administración de Lasso se han hecho esfuerzos para provocar el famoso shock de inversiones que se prometió desde la campaña. En un sector tan importante como la construcción, la inversión extranjera directa no superó los $500,000 durante el primer trimestre de 2022. Esto tiene repercusiones grandes sobre las expectativas de crecimiento económico. El Banco Central del Ecuador había establecido un aumento del 2.8% del Producto Interno Bruto para 2022, pero luego del paro, las proyecciones apuntan a una cifra por debajo del 2%. Desde el Ministerio de Obras Públicas se asegura que están listos proyectos por más de $500 millones, pero se necesita la asignación de los recursos necesarios para que se concreten. En este punto, uno de los personajes más relevantes en los próximos meses será el nuevo ministro de Economía, Pablo Arosemena. Ecuador condena el ataque al ex primer ministro japonés Shinzo Abe. El presidente Guillermo Lasso lamentó la muerte del ex primer ministro este viernes 8 de julio del 2022. El ex representante del gobierno de Japón fue atacado por un hombre durante un acto electoral en ese país. El jefe de Estado ecuatoriano condenó el ataque violento del cual fue víctima. Lasso envió sus condolencias y expresó su solidaridad con Japón. El ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, también condenó el hecho violento que terminó con la vida de Abe, el político japonés más duradero en el puesto de primer ministro de ese país. Se cree que el exmandatario nipón recibió disparos de escopeta por la espalda mientras ofrecía un discurso de campaña en la calle cerca de una estación de tren en la citada localidad. La policía local detuvo a un hombre como supuesto autor del ataque. El incidente se produjo sobre las 11:30 hora local de este viernes, 2:30 GMT, en presencia de numerosos ciudadanos que asistían al acto de campaña o transitaban cerca de la estación de Yamato Saidaji. Abe dejó el cargo de primer ministro por motivos de salud en septiembre del 2020, tras convertirse en el político japonés con más tiempo en ese puesto. La inflación llega al 4.23% en junio por precios de alimentos y transporte. El índice de precios al consumidor subió y cerró junio 4.23% en comparación con el mismo mes del 2021, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. En términos mensuales, el índice de precios al consumidor subió un 0.65% en junio de 2022 comparado con el mes inmediatamente anterior. El índice de precios al consumidor es uno de los principales indicadores para medir el comportamiento del costo de la vida. Las ciudades donde más se incrementaron los precios al consumidor en el último año son Manta con el 5.43%, Guayaquil con el 4.78% y Santo Domingo con el 4.67%. En Quito, la inflación subió un 3.8% en el año comprendido entre junio de 2021 y junio de 2022. El alza de precios se debe a un incremento en 9 de los 12 grupos de productos que forman la cesta con la que el Instituto de Estadística y Censo calcula el índice de precios al consumidor. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas encabezan la lista con una subida de precios del 1.55%. Esto se debe, en gran medida, al paro nacional que se desató entre el 18 y el 30 de junio y que derivó en la escasez de ciertos productos y en la especulación de precios de los mismos. Las otras categorías que registraron una alta incidencia en la inflación fueron el transporte con una subida del 1.31% y los precios de muebles y artículos del hogar con el 0.36%. El costo de la canasta básica familiar, compuesta por 75 productos, fue de $751.04 en junio de 2022. Se trata del valor más alto dentro del registro histórico del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Entrevista del día. La
La mañana de este viernes 8 de julio, en el noticiero de nuestro medio aliado Radio Sucesos, Dalton Bacigalupo, asambleísta por Cotopaxi, denunció prácticas de hackeo en la votación para la destitución del presidente de la República. Escuchemos un extracto de sus declaraciones. Ya sabemos que el correísmo que ha impulsado la destitución del presidente Lasso quería pues que se produzca el resultado de la destitución del jefe del Estado, llamemos así en lenguaje común, por las buenas o por las malas. Por las buenas, obteniendo los 92 votos necesarios para la destitución, y por las malas, llegando a estas prácticas de hackeo que se han verificado. Efectivamente, pues hubo sobre 4 curules de asambleístas en la Asamblea Nacional. Efectivamente, pues el país conoce que Izquierda Democrática y este asambleísta en particular había venido haciendo una campaña abierta en contra del golpismo y en contra de la estabilidad democrática, y por eso nos sorprendió y creo que el país se sorprendió de ver que en la primera votación habían pues votos en la bancada de Izquierda Democrática en favor de la destitución del presidente Lasso, cosa pues impensable. Así que reaccionamos nosotros. Hablo de Marlon Cadena, hablo de Vilma Andrade, hablo pues de Dalton Bacigalupo, y en el caso de la bancada creo pues del asambleísta Guido Chiriboga. Se va a una votación de rectificación y nosotros previsivamente grabamos el momento de volver a votar cuando se aprobó la rectificación, y ahí es que el país puede ver, gracias a nuestra preocupación, de que efectivamente en mi curul la flecha que orienta la votación en el procedimiento electrónico, al lado pues derecho superior de la pantalla, se acercaba a ese lado y automáticamente presentaba una imagen en el lado izquierdo de la pantalla con la sílaba sí, contrariando la voluntad del legislador. Pues bueno, pues esto pues provocó la reacción de nosotros al interior de la Asamblea Nacional. Hubo luego pues una solicitud pues de reconsideración de la votación, y definitivamente en la última votación operó el sistema sin ninguna novedad, y fue el resultado final que impidió la destitución del presidente Lasso. Por otro lado, Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC, comentó que el 30 de junio el Banco Mundial aprobó una línea de crédito por $80 millones para fortalecer el sistema estadístico ecuatoriano. Escuchemos lo que dijo en los estudios de nuestro medio fraterno Radio Sucesos. La buena noticia es que el 30 de junio pasado, el directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó una línea de crédito por $80 millones para fortalecer, modernizar y generar capacidades al sistema estadístico. Y de manera puntual va a financiar el próximo censo de población, que es una inversión de aproximadamente $57 millones que hacen falta para poder concluir el censo de población. El censo se lo va a realizar después de 12 años y es la operación estadística más importante que le va a permitir a los ciudadanos, al sector privado, a la sociedad civil, a las agencias de Naciones Unidas y sobre todo al gobierno central y seccional poder saber con precisión cuántos somos, dónde estamos y en qué condiciones vivimos. Y esas 3 preguntas que parecen triviales determinarán en los próximos 10 años el diseño de políticas públicas para combatir la desnutrición crónica infantil, para poder proporcionar protección social a la población más vulnerable, para que los GAT sepan exactamente en dónde deberían priorizar sus escasos recursos, por ejemplo, para inversiones de agua potable y alcantarillado y saneamiento. Por ende, el censo de población es parte de este paquete de financiamiento, que no solamente es financiamiento, Verónica, sino que también viene con el acompañamiento de una asistencia técnica de expertos internacionales, del Banco Mundial y también de todo el conjunto de agencias de Naciones Unidas que ya nos hemos reunido y también se van a sumar a este fortalecimiento del sistema estadístico y puntualmente del INEC. Una de las primeras grandes innovaciones que tenemos es que este censo también va a ser el primero de comunidades, de pueblos indígenas, afros y montubios. Es inédito, es decir, a más de contabilizar a las personas, a los hogares y a las viviendas,
vamos a trabajar en territorio para poder contabilizar efectivamente cuántas comunidades de pueblos indígenas, afros y montubios hay. Eso quiere decir que va a haber un formulario adicional que va a ser dirigido solamente para los representantes de las comunidades, y vamos a indagar obviamente temas culturales, prácticas ancestrales y demás. Esa es una gran innovación. Este censo se va a hacer de una forma distinta. Ya no necesitamos paralizar el país un día. Vamos a hacerlo durante octubre, noviembre y diciembre. En octubre será por internet y en noviembre y diciembre será de forma presencial. Así que aquellos hogares que tengan acceso a internet se van a poder censar de manera muy fácil, segura, desde la comunidad de sus casas en el mes de octubre, con lo cual estamos aprovechando las fuentes de información. Y los resultados del censo estarán disponibles a partir de mayo del próximo año. A lo largo de nuestros días y de nuestra vida también, estamos sometidos a diferentes tipos de decisiones. Decisiones sencillas como, por ejemplo, qué ropa me pongo hoy, qué quiero comer en el almuerzo, que son decisiones que parecerían muy básicas, muy sencillas, pero también nos enfrentamos en el día a día a decisiones más complejas, como por ejemplo, decidir frente a un trabajo, hacer una decisión grande frente a invertir en algo, que son decisiones que implican otro tipo de procesos y que ponen en juego muchas otras dinámicas en no solamente en nuestras decisiones conscientes, sino que se activan desde el cerebro. Hoy vamos a hablar cómo el cerebro influye en estas decisiones y qué aspectos tenemos que considerar para llegar a alcanzar decisiones que sean adecuadas y que sean beneficiosas también para nuestra vida. Y tenemos que tener en cuenta algo. Todas las informaciones que nos llegan en el día a día, a través de nuestros órganos de los sentidos, son inmensas, son muchísimas. Miren ustedes que nuestro cerebro puede procesar alrededor de 1 millón de información en un momento determinado. Sin embargo, cuando nosotros ponemos atención a algo y queremos seleccionar algo que llama nuestro interés y frente a lo que queremos optar después, ese proceso es mucho más complejo y no es tan amplio como esta gran cantidad de información que llega a nuestros sentidos. Por eso cuando nosotros nos centramos en algo, dejamos de lado otro tipo de información y nos enfocamos específicamente en lo que nos está interesando. Ese es el primer paso para tomar las decisiones, el poder seleccionar entre todos los estímulos que vienen de nuestro cerebro y aquellos a los cuales nosotros tenemos que atenderlo. Pero cuando toda esta información llega a nuestro cerebro, no llega integrada, no llega ya diseñada de una forma específica. Hay áreas que seleccionan, pensemos en estímulos visuales, el color, otras la forma, otras el tamaño, y después todas esas informaciones se van integrando en una sola. Y esta es una siguiente etapa. El segundo punto, cuando vamos a tomar una decisión, que son trabajos que se van dando en nuestro cerebro. Todavía no interviene nuestra parte consciente, todavía no interviene nuestra voluntad en ese sentido. En este momento, cuando se integra toda esa información, empieza a ponerse en juego en nosotros un proceso perceptivo que tiene que ver mucho con las experiencias que hemos tenido frente a diferentes situaciones y con el juicio de valor que vamos dando a esa información que nos llega. Este juicio de valor está enfocado en dos aspectos además, desde las emociones que se generan en nosotros cuando recibimos esa información, pero también desde la parte moral, es decir, desde la cualidad moral que le damos a esa información que llega a nosotros. Estos dos primeros aspectos podríamos decir que son más bien aspectos que vienen a nosotros y que nos hacen como en ese momento hacer un clic con otra área del cerebro, un área que se encuentra delante de nuestra frente, en nuestra corteza prefrontal, que nos hace tener ya la voluntad frente a algo. Entonces es en ese momento cuando yo voy a empezar a evaluar las diferentes informaciones que he recibido desde mis sentidos, pongo en una balanza, ¿no es cierto?, de acuerdo a la valencia emocional, de acuerdo a la valencia moral que voy dando a ese tipo de condiciones, y es en ese momento cuando recién empiezo a seleccionar las diferentes alternativas de solución frente al problema que yo tengo.
Es decir, es recién en ese momento cuando yo conscientemente empiezo a dar valor a la posible decisión que voy a tomar. Todavía no estoy seleccionando, todavía no estoy escogiendo qué es lo que voy a hacer. Estoy recién haciendo consciente un proceso que ya se dio de una manera natural, casi inconsciente en nosotros a través de estas elecciones. Ya han actuado nuestros procesos emocionales y en nuestro cerebro se han activado estos mecanismos relacionados con la emoción que parten desde la amígdala y a otras áreas específicas del sistema límbico en nuestro cerebro que tienen que ver directamente con esas emociones. Ahora es cuando entonces empiezo a analizar cada una de estas situaciones, de estas alternativas de solución y empiezo a seleccionar cuál sería la más apropiada frente al contexto que estoy enfrentando. Tendré que analizar los pros, tendré que analizar los contras, tendré que poner diferentes escenarios en mi vida para saber cómo esas decisiones se ajustan o no a lo que yo quisiera realizar. Y este es un proceso que debe tomar su tiempo. Es un proceso que implica un análisis, implica una reflexión, implica además ahora sí, el hacer conscientes también las emociones que se van generando en ese momento y empezar a decidir qué es lo conveniente o qué no sería lo conveniente. Recordemos además que cuando nosotros tomamos una decisión y escogemos algo, siempre vamos a dejar de lado otras posibles alternativas y eso también muchas veces nos genera angustia, nos puede generar temor o también incertidumbre, que también es una condición de una toma de decisiones. Cuando hemos analizado estos tres aspectos, entonces recién podemos pasar a la acción. ¿Y qué implica la acción? Entonces, implementar esa decisión que yo he tomado, pero esa decisión que tuvo que ser analizada y reflexionada. Cuando yo llevo a la acción esa decisión, estaré consciente de que no todas las condiciones pueden darse de una manera favorable. Tendré que estar consciente además de que van a haber otros factores que pueden incidir y que pueden hacer que mi decisión tambalee. Y tengo que también estar consciente de que frente a esa decisión tendré que asumir las posibles consecuencias de haber optado por esa alternativa. Entonces, asumir decisiones implica un proceso de ejercitación diaria, implica un proceso de enseñanza desde pequeños, en seleccionar esas cosas que yo les decía al inicio de la intervención, el qué ropa me pongo, el qué comida quieres el helado de este sabor o de este otro, va ejercitándonos en la toma de decisiones. Y así, cuando vamos avanzando en los años, cuando las decisiones se nos van presentando de una manera de considerar otros aspectos importantes, va a ser más factible que podamos tomar decisiones que favorezcan no solamente a nuestra vida, sino también al bienestar de las personas que nos rodean. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Fin de partido para el controversial primer ministro Boris Johnson en el Reino Unido. Su gobierno ha sido reflejo de su excéntrica y compleja personalidad, de un individualismo muy marcado, indiferente con las tradiciones hasta sacrosantas del establishment político británico y más aún el del Partido Conservador, del que fue su líder entre julio de 2019 y el de 2022, es decir, 3 años. Luego de conducirlo a su mayor victoria parlamentaria desde la de 1987 con Margaret Thatcher. Antes había sido ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Theresa May entre 2016 y 2018 y alcalde de Londres entre 2008 y 2016. Fue uno de los impulsores más destacados del referéndum para el Brexit, el retiro de la Gran Bretaña de la Unión Europea, y ya como su primer ministro, el encargado de las duras negociaciones para su concreción, tema que había sido una de sus más importantes líneas de campaña.
Su decisión de renunciar a la jefatura del partido la realiza señalando que no renuncia a su cargo de primer ministro hasta que se nombre un sucesor, aduciendo una responsabilidad con sus votantes. Resultaría absurdo calificar a Boris Johnson de incapaz. Evidentemente se trata de un político hábil y ducho, con facilidad para llegar a las masas, jugando con la paradoja de ser el enfant terrible, el niño terrible, el inconformista en el más formal y rígido partido político de su país. Si de algo se puede acusar a Johnson es de frivolidad y de arrogancia, desbordadas en la medida de su creciente poder. La victoria electoral conservadora de 2019, por su magnitud, seguramente sirvió para que se le borraran los límites y alcances, tanto como líder de su partido, cuanto como ministro de la Gran Bretaña. El deterioro de su imagen pública al interior del país se inició con la publicación de fotos e informaciones de reuniones sociales, justo en medio de las restricciones establecidas por el propio gobierno para enfrentar la pandemia del COVID, restricciones que hasta llegaron a impedir a la anciana reina Isabel despedirse de su esposo muerto. Este irrespeto de Johnson a las normas para una comunidad afectada por la pandemia, que para muchos delataba una prepotencia inaceptable, que acá en el país la definimos con una frase elocuente: la ley es solo para el de poncho, se tornó en algo inaceptable cuando al hecho en sí se agregaron unas explicaciones y unas declaraciones mentirosas, absurdas inclusive, que pretendían hacer que el país se trague unas enormes ruedas de molino. Como se viera en un caso similar, los festejos navideños familiares del presidente Alberto Fernández y la indignación por el hecho iba unida a que se asumiera a una credulidad bobalicona de la gente. A Fernández le costó probablemente la catástrofe electoral de medio periodo, con su consiguiente y cada vez mayor debilidad ante su vicepresidenta, y cualquier opción de reelección suya prácticamente ha desaparecido. Para Johnson ha significado uno de los factores que han propiciado su caída. El último clavo en su ataúd ha sido el nombramiento de un amigo cercano a un importante cargo, pese a estar en conocimiento de actos impropios de acoso, culminados en denuncias por nuevas conductas inapropiadas en la misma línea en un club londinense. Nuevamente, el enojo del partido y de la ciudadanía, más allá del hecho en sí, se refiere a los intentos de disfrazar la realidad con verdades a medias o descaradas afirmaciones. Hace unas semanas, Johnson había logrado sobrevivir por los pelos a un voto de confianza en el Parlamento, voto en el cual numerosos representantes de su partido ya votaron en su contra. Tras este último escándalo, unos 50 funcionarios que Johnson había nombrado para elevadas funciones, incluso ministros de Estado, presentaron sus renuncias a sus cargos por considerar que Johnson ya no estaba en capacidad de conducir al país. Su pretensión de permanecer en el cargo hasta el próximo octubre, aduciendo su responsabilidad hacia sus electores, tropieza con graves riesgos para su partido, pues ya la oposición laborista anunció que si no dejaba su cargo de primer ministro de inmediato, pediría un voto de confianza en el Parlamento. Y como es muy probable, tras Johnson perderlo, se debería convocar a elecciones generales anticipadas. Esto sería pésimo para el Partido Conservador, que justamente por las ondas de choque de todos estos escándalos protagonizados por su líder, sufrió derrotas muy dolorosas en las recientes elecciones regionales. La salida de Johnson como primer ministro deja de todas maneras en manos de su partido el derecho de nombrar primer ministro, pues la legislatura todavía tiene que cumplir el plazo para el que fue electa, y el nuevo primer ministro
saldrá de sus filas si Johnson sale. Esta es una diferencia esencial entre los modelos de gobierno parlamentarios y los presidenciales que se debe conocer para comprender la mecánica parlamentaria. Hacia el exterior, sobre todo de cara a la Unión Europea, su salida arrancará lágrimas a muy pocos. Similares artimañas y subterfugios de los que ha usado para engañar a su propia gente han sido usados en las discusiones para terminar con la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Johnson ha dilatado con argucias jurídicas y recursos dudosos la aplicación de los términos acordados para la transición. Temas como la frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda quedan sin resolver, con el riesgo de provocar complicaciones en el acuerdo de paz que logró detener la guerra entre católicos y protestantes en el Ulster. De hecho, en las recientes elecciones en el Ulster se puso ya sobre el tapete la posibilidad de un acercamiento entre las dos Irlandas por el grave impacto económico que significaría para Irlanda del Norte esa frontera dura. De continuarse en este curso, cabe dentro de lo posible la secesión de Irlanda del Norte del Reino Unido. Si a esto unimos el propósito de Nicola Sturgeon, la lideresa del Partido Independentista Escocés, de convocar a un nuevo plebiscito para separarse de la Gran Bretaña, con claras posibilidades de obtener su propósito, veríamos que en tan solo 100 años, el otrora poderoso imperio británico, que se extendía por todo el planeta, quedaría limitado a algo más de la mitad de una islita en el Mar del Norte, que entre Gales e Inglaterra suma unos 150.000 kilómetros cuadrados, algo menos que Uruguay, el país más pequeño de América del Sur, o menos de la mitad de Polonia. Quien mayor alegría ha expresado ante la caída de Johnson, y esto es algo que debería preocupar, es Rusia. El vocero de Putin, Peskov, ha declarado paladinamente: nosotros no le gustamos ni él a nosotros. A quien no le guste el señor Peskov o su patrón, el nuevo zar Putin y su régimen, merece al menos el beneficio de la duda. Johnson, sea por beneficio político o por convicción, ha sido un decidido defensor de Ucrania ante la agresión rusa. Ojalá su sucesor mantenga esa misma entereza y compromiso. Muchas gracias. Editorial. Lasso nos legará una guerrilla. Roberto Aguilar, El Expreso. El secuestro que vive la sociedad ecuatoriana no es solo emocional y mental, sino también político. Se iniciaron los diálogos entre el gobierno y la dirigencia indígena con mediación de la Iglesia, y el país entero, incluyendo el gobierno y a la Iglesia, parece tener claro que uno de los temas que de manera inevitable estará sobre la mesa es la impunidad de los líderes que bloquearon el país, aterrorizaron a los ciudadanos, destruyeron bienes públicos y privados, contaminaron el agua de Ambato, desabastecieron los hospitales de Cuenca, entraron a saco en la ciudad de Puyo, activaron guerrillas urbanas y grupos paramilitares de personas armadas y peligrosas que dispararon contra la policía y mataron a un sargento del ejército. Claro, que no dicen impunidad, así solo hablan los fachos y los racistas. Para todos los efectos prácticos, las personas empáticas utilizan el eufemismo de no judicialización, que coloca la impunidad en el terreno donde la quieren, el de las decisiones administrativas. Los ciudadanos que valoran su democracia, por supuesto, iba a escribir los ciudadanos de bien, pero el concepto, así pintan las cosas, está desprestigiado. Cruzan los dedos para que el gobierno, por una puñetera vez en su miserable existencia, se ponga firme. Ojalá. Lo que nadie en el país espera que se discuta en esas mesas, ni los ciudadanos de bien, o como ya haya que llamarlos ahora, ni la Iglesia, ni mucho menos el gobierno, nadie, es lo más elemental. Al pacto que firmaron el gobierno y la dirigencia indígena para dar por terminado el paro nacional, lo llamaron acuerdo de paz. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, habló incluso de avanzar directo hacia la historia
y toda esa basura retórica que le encanta, pero ni a él, ni al presidente, ni al convidado de piedra del secretario general de Administración, ni a nadie en el gobierno, al ministro del Interior seguramente sí, pero a ese lo tienen callado para no incordiar a los empáticos, se le ha ocurrido siquiera que cualquier acuerdo de paz y cualquier intento por avanzar directo hacia la historia, lo que sea que eso signifique, requiere deponer las armas. Por lo que se sabe o se puede suponer, pues nadie ha dicho una palabra al respecto, las guardias paramilitares de Marlon Vargas y Severino Charupi, que atacaron convoyes militares y saquearon Puyo, así como las guerrillas urbanas de los mariateguistas o quienes fuesen, las conservarán y hasta las incrementarán y se seguirán preparando para la guerra. ¿Alguien lo duda? El líder de la CONAIE, Leonidas Issa, se inventó una mentira y la repitió hasta el hastargo. No somos violentos. Él, que escribió todo un libro para reivindicar la violencia sagrada de las masas, o que lo firmó porque ese señor no tiene el lenguaje suficiente para escribir nada, da lo mismo, para mantener esa mentira pese a todas las evidencias en contra, echó a rodar una coartada. Los violentos son los infiltrados. Sobre esa mentira doble se construye hasta el momento el acuerdo de paz que enorgullece al presidente. ¿Cuánto puede durar un acuerdo que se edifica sobre la mentira? Lo que un suspiro. Todavía tiene Guillermo Lasso 90 días para enmendar y decidir si lo que quiere legar como herencia a los ecuatorianos es la indefensión y una guerrilla. Roberto Aguilar, El Expreso. Saquicela atrapado en sus mentiras. Artículo de Martín Payares publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Virgilio Saquicela es igual a esos niños que rompieron la cristalería de los abuelos, pero que para no ser castigados fingen estar investigando quién lo hizo y hacen méritos para parecer como los más interesados en encontrar al culpable. Y como esos niños, el presidente de la Asamblea sabe que lo único que está haciendo es comprar tiempo, porque tarde o temprano se sabrá quién es responsable del crimen. El caso de Saquicela es en realidad mucho más grave y relevante que el de una cristalería rota. Se trata de su posible participación en lo que cada día parece más como un golpe de Estado fallido concebido por los correístas, auspiciantes suyos para que llegara a la presidencia de la Asamblea. El 28 de junio, cuando la Asamblea votaba por una moción para destituir al presidente Guillermo Lasso, el sistema de votación registró de forma insólita el voto afirmativo de 4 asambleístas: Marlon Cadena de la Izquierda Democrática, Vilma Andrade de la Izquierda Democrática, Dalton Bacigalupo de la Izquierda Democrática y Guido Chiriboga de Creo. 4 asambleístas que además habían asegurado que no votarían por la destitución. Esa noche Saquicela votó a favor de la destitución de Lasso. Los 4 asambleístas protestaron por el voto fraudulento que apareció a su nombre. Luego de eso, Saquicela, quien siempre trató de minimizar el tema y de decir que todo se debió a un error de los 4 asambleístas, ordenó una investigación al equipo de tecnología de la Asamblea. Para el 1 de julio le entregaron el resultado de la investigación que decía que el voto de las 4 curules se activó desde una misma IP de la empresa de telefonía móvil de Claro. Según el informe, el voto involuntario de esos asambleístas se debió a la existencia de una dirección IP y de un identificador o ID en común, mismo que realiza conexiones a los citados curules en horas similares, entre las 17 horas con 7 minutos y las 21 horas con 37 minutos del día 28 de junio del 2022. Es decir que, como dicen los quiteños, alguien dio votando por Cadena, Andrade, Bacigalupo y Chiriboga. Si bien lo tuvo desde el 1 de julio, Saquicela no hizo público ese informe, sino hasta el 5 de julio por la tarde, cuando lo distribuyó entre los asambleístas. Además, durante esos días el presidente de la Asamblea salió en medios a decir una mentira. A primicias, y Andrés López aseguró que no había habido fraude y que 2 asambleístas se habían equivocado a la hora de votar. El día de ayer emitieron el informe de parte de los sistemas de la Asamblea Nacional, donde se establece que el sistema como tal de votación no tiene ningún problema, inconveniente, ningún hackeo como se comenzó a hablar. Hubo asambleístas como Fernando Villavicencio que, me parece, puso un Twitter el día de ayer y habla de un hackeo externo. Eso dijo ayer, miércoles 6 de junio, en Primicias. Saquicela también mintió sobre la denuncia hecha a Fiscalía.
Él sostiene que fue el primero en hacer la denuncia para que la Fiscalía haga las investigaciones. La hizo el miércoles. El asambleísta Fernando Villavicencio envió una denuncia el 29 de junio. Hoy en la mañana Saquicela volvió a agitar las aguas. Si bien introdujo en el orden del día la presentación de Mauricio Guerra, funcionario del Departamento de Sistemas de la Asamblea, para que hiciera conocer el informe, no permitió que ningún asambleísta abriera debate sobre el tema. Cuando Guerra terminó de hablar, asambleístas del gobierno pidieron la palabra y Saquicela ordenó que se siguiera con otro tema y los dejó con la palabra en la boca. Ni siquiera dio paso a los pedidos de punto de información. Su negativa provocó además algo insólito. Los correístas lo aplaudieron. No pudieron evitar ponerse en evidencia, pues ellos fueron los que más trabajaron hasta el 28 de junio para conseguir los 92 votos para sacar a Lasso del poder. Para uno de los perjudicados por el hackeo, el tema no tiene mayor misterio. Según Dalton Basigalupo, está claro que lo ocurrido es parte de un intento de golpe de Estado dado por el correísmo hace pocos días. Según él, estaban incluso coludidos con su peón político Leonidas Issa para montar un escenario de grave conmoción social. No se acostumbran a no tener el poder. Primero fallaron colocando a Lenín Moreno en la presidencia. Luego falló el golpe que le dieron en octubre del 2019. Más tarde fracasaron con la candidatura de Andrés Arauz. Y ahora han tratado de derrocar a Lasso por segunda vez. La primera fue con los Pandora Papers. Saquicela tiene mucho por aclarar. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, sostiene que Saquicela no solo ha mentido sobre lo que dice el informe y sobre la denuncia en Fiscalía, sino que tiene que responder por qué hubo cambios de última hora en el informe del Departamento de Informática. Ayer empezó además a circular en redes sociales un audio supuestamente del grupo Anonymous en el que se escucha una voz decir que Saquicela pagó $50,000 para que se borraran las evidencias de la manipulación del voto. Lo de hoy en la sesión de la Asamblea no deja de ser relevante. Por mucho menos, la actual mayoría hubiera apelado a la presidencia de Guadalupe Llori y hasta hubiera ordenado que se hiciera una comisión de asambleístas para que conociera el informe. Se trató de tapar el tema negando el debate, dijo el oficialista Juan Fernando Flores, y no se nos explicó cómo alguien puede tener acceso a las claves de los 4 asambleístas. En lugar de esas explicaciones, lo que hubo fue un insólito aplauso para Saquicela. Así las cosas, el tema está exclusivamente en manos de la Fiscalía, que ha dado 72 horas para que, claro, entregue el nombre de la persona que desde su IP votó por 4 asambleístas. Artículo de Martín Payares, publicado en el portal digital 4 Pelagatos. Federalismo. ¿Y eso cómo se come, señor Nebot? José Hernández, 4 Pelagatos. La propuesta de Nebot de ir hacia un Ecuador federal cayó en el terreno reservado en el país a cualquier sugerencia, el circo administrado por los troles. Se comprueba otra vez, como si hiciera falta, que ninguna idea merece un debate serio, como si se pudiera afirmar que el Estado ecuatoriano no atraviesa una enorme crisis, y como si bastara con descalificar a Nebot, no es el único que habla del tema, para solventar la inviabilidad institucional que se constata otra vez tras el paro de la CONAIE. Aquellos que trituran la propuesta de Nebot, nada original por cierto, pues el federalismo es un planteamiento presente en el país desde la crisis política de 1859, nada aportan. Como si los 11 días de convulsión e intento de golpe de Estado de octubre de 2019 y los 18 días de ahora con similares características pudieran solaparse refregando verdades o haciendo chistes sobre Nebot. Se dirá que la propuesta del líder social cristiano, que estuvo de vacaciones durante el paro, es etérea. Lo es. Y es por ahí que debe empezar este debate con él, exigiéndole que no se quede en la mera idea que en Guayaquil ya se ha ventilado en 1939, en 1959 y ha rondado en fórmulas separatistas y autonómicas de políticos, incluido él, y colectivos en los últimos 30 años. Nebot volvió a una declaración de principios. Y no es eso lo que necesita el país. Si realmente cree que el federalismo es la salida, tiene que armarla para que el país sepa cuán ancha es su propuesta. En su mensaje, el exalcalde metió en el mismo saco experiencias de federalismo que son terriblemente dispares.
Nada tiene que ver la de Estados Unidos y la de Argentina, o la de Suiza con la de México. Por eso es importante que perfile su proyecto, que muestre en qué consiste su federalismo y, para empezar, que diga cómo piensa que se debería ver el nuevo mapa del Ecuador. ¿Cuántas regiones o entidades político-administrativas habría? ¿Cómo se asociarían? ¿Con qué competencias concretamente se quedaría el Estado Federal Central? ¿Y cómo se calcularía el porcentaje que los asociados transferirían para que cumpla con esas funciones? Decir que las regiones se quedarían con sus ingresos y entregarían una parte en solidaridad con las regiones más necesitadas es un principio, que suena bien y que nadie discutiría, pero ¿en función de qué factores se negocia el monto? ¿Se quedan las regiones con sus recursos, incluyendo los del subsuelo? Se entiende que algunos amazónicos ya se frotan las manos pensando que los ingresos petroleros son para ellos. ¿Y qué pasa con los pasivos? ¿Los van a pagar todos? ¿Y cómo dividirán los federados el porcentaje de esas deudas, incluyendo la deuda externa que tendrán que asumir? Así se puede extender la lista de preguntas, de inquietudes, de expectativas que trae la mera idea de un Estado federal. Preguntar no es invalidar la propuesta, es exigir que Nebot, que la retoma, haga el favor de pintarla de cuerpo entero. Los partidarios del statu quo no deberían frotarse las manos y en realidad lavárselas en estos momentos. Ecuador como está no fluye. Ese es un hecho que no se solapa con burlas baratas en redes sociales. Los partidarios del Estado centralista, que también se opusieron a una descentralización radical, pueden celebrar el Estado unitario. Saben, sin embargo, que es precario e ineficiente y que en la práctica el proyecto de Estado de García Moreno fracasó. No solo ese proyecto, también el que diseñaron los amantes del todo Estado que creyeron cobijar todas las diferencias en la Constitución de Montecristi. Una renegociación de los términos de convivencia se impone en el país. Ese debate es general e incluye con particular énfasis a las organizaciones indígenas. Ser pobres es la consecuencia de una deuda estructural que la sociedad está llamada a pagar. Pero ser pobres no los exime de negociar términos institucionales de convivencia que se obliguen a cumplir. ¿Cuál es ese marco político e institución al que les conviene? ¿Es compatible con la que quieren otros ciudadanos? ¿Se puede lograr con una descentralización radical? ¿Con federalismo? ¿Con otra fórmula? Es el debate que está sobre la mesa y no solo Jaime Nebot está llamado a precisar su propuesta. José Hernández, 4 Pelagatos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.